Hola, bienvenidos. El día de hoy les contaré 3 historias de terror con temática de exploraciones. Bueno, sin nada más que decir, comencemos. Buenos días. Hoy les contaré la historia de Javier y sus amigos cuando hicieron una exploración urbana. Comencemos. Javier se deslizó por la alambrada oxidada que rodeaba la ex fábrica textil La Victoria, el metal protestando con un agudo ¡cri! Se sacudió el óxido de la chaqueta, el corazón ya golpeando un ritmo frenético contra sus costillas. Otra vez. ¿Por qué no usamos el tremendo hoyo que estaba en la muralla sur?, preguntó Sofía, ajustándose la linterna frontal que apenas lograba perforar la oscuridad de la planta abandonada. Por la mística, Sophie. Es la exfábrica textil, La Victoria. Autenticidad, murmuró Javier, con la voz ligeramente temblorosa mientras revisaba la batería de su dron. Además, no confío en hoyos que parecen haber sido mordidos por un coipo gigante. Avanzaron junto a silos de concreto agrietado y tuberías que goteaban un residuo aceitoso desconocido. Javier sintió que la temperatura del aire descendía 20 grados en un instante. Comenzó un sonido rítmico y profundo. Bajo y resonante que vibraba en sus pechos como una línea de bajo industrial. Ese, respiró Javier, levantando la cámara de su teléfono. Ese no es el generador. No, convino Sofía, su tono de repente plano, perdiendo todo su sarcasmo habitual. Suena como un gigante tratando de recordar la letra de una tonada. Una sombra se desprendió de la pared lejana del muelle de carga. Era imposiblemente delgada y se estiraba 10 metros hacia el techo, sus extremidades largas y dislocadas, moviéndose con la gracia espasmódica de un títere al que acaban de cortar las cuerdas. ¡Corran! ¡Ahora! Se dispersaron pasando junto a tinas masivas y deterioradas. El aire estaba espeso con olor a azufre y a monedas viejas. Javier tropezó con una manguera desechada, su dron cayendo ruidosamente en las sombras. ¡Ah! Gritó, no por la caída, sino porque una cosa, torso y piernas, pero terminando en un muñón oscuro y andrajoso, donde debería haber un cuello, se arrastraba directamente hacia él, sus manos raspando el cemento. Ras, ras, ras. Parece un maniquí muy mal educado, chilló Sofía, levantando a Javier por el cuello de su polera. Irrumpieron en la sala de procesamiento principal, un vasto espacio dominado por un ventilador de ventilación roto, solo para encontrar su camino bloqueado por una pared de estanterías derrumbadas. Estaban atrapados. La criatura alta y larguirucha bloqueaba la entrada. La cosa sin cabeza estaba ganando velocidad. Entonces, desde la oscuridad sobre las vigas, algo cayó. Aterrizó con un tum húmedo y pesado, sacudiendo el suelo. Era fornido, cubierto de piel correosa y agrietada, y lucía 2 cuernos cortos y afilados sobre una boca llena de dientes asimétricos y dentados. No gritó ni tarareó, simplemente rió, una risa áspera y flemática que resonó en las paredes de acero. ¡Ja, ja, ja! ¡Se ven estresados, cabros! Javier rebuscó a tientas el pequeño bote de spray de pimienta que llevaba, sabiendo que era inútil contra esa monstruosidad. Esto es peor que cuando mi papá encontró mi historial de búsqueda. Necesito un hobby diferente, gimió Sofía, aferrándose al brazo de Javier. El demonio sonrió, el humo se curvó de sus fosas nasales, oliendo a hierro quemado y malas decisiones. Demasiado tarde para eso, cariño. Veamos qué sabores tienen. Historia número 2. Nadie iba ya al campo de San Isidro. No aparecía en los mapas nuevos, y los viejos lo señalaban con un borde borroso, como si el papel mismo hubiera querido olvidarlo. Las cercas estaban caídas, los espantapájaros colgaban sin cabeza, y el granero se inclinaba como un anciano cansado de resistir. Los adultos del pueblo decían que el lugar estaba
maldito, pero nunca explicaban por qué. Eso fue suficiente para que Iván, de 16 años, decidiera ir. Era una tarde gris cuando cruzó el último camino de tierra con su linterna, su teléfono sin señal y una cámara vieja colgándole del cuello. Quería pruebas, historias, algo que nadie más tuviera. El viento silbaba entre los pastizales secos, como si murmurara palabras que no terminaban de formarse. Apenas puso un pie dentro del campo, sintió que el aire cambiaba. No era más frío, era más denso, como si respirar costara un poco más. «Solo leyendas», murmuró para convencerse. Caminó hacia el granero. A cada paso tenía la sensación de que alguien más caminaba al mismo ritmo, pero nunca escuchaba 2 pisadas, solo las suyas. Cuando llegó a la puerta, encontró marcas en la madera, arañazos profundos, demasiado grandes para un perro. Dentro, el olor era insoportable. Metal oxidado, tierra húmeda y algo más, algo animal. Entonces escuchó el primer sonido, un chillido agudo, quebrado, que no parecía pertenecer a ninguna criatura conocida. Venía de los corrales del fondo. Iván levantó la linterna, con el corazón golpeándole las costillas, y caminó hacia allí. Fue entonces cuando lo vio. Entre las sombras, una figura encorvada se movía sobre 4 patas. Tenía la piel grisácea, tensa, pegada a los huesos. Sus ojos brillaban con un reflejo antinatural. Cuando giró la cabeza, Iván vio los colmillos manchados de oscuro. El chupacabras. No saltó, no atacó. Solo lo observó, como si lo estuviera evaluando. Iván retrocedió lentamente. La criatura emitió un sonido bajo, casi como una risa ahogada, y se perdió entre los pastizales con una velocidad imposible. Iván salió corriendo. No se detuvo hasta llegar al centro del campo, jadeando, con la linterna temblando en su mano. Se dijo que debía irse, ahora, pero entonces escuchó su nombre. «Iván». La voz venía del camino por donde había entrado. «¿Papá?», respondió, sin pensar. Una silueta se acercaba. Tenía la forma de su padre, incluso caminaba igual. Pero algo estaba mal. Sus movimientos eran demasiado rígidos, su sonrisa demasiado amplia. Cuando la linterna iluminó su rostro, Iván sintió que el mundo se rompía. Los ojos estaban mal colocados. La piel parecía una máscara mal puesta. La voz volvió a hablar, mezclándose con un eco animal. «Ven, hace frío aquí». Iván gritó y corrió hacia el bosque que bordeaba el campo. Detrás de él, la cosa cambió. Los huesos crujieron, las extremidades se alargaron, la figura dejó de fingir. Un skinwalker, y no era el único. Entre los árboles, más voces comenzaron a llamarlo. Algunas eran de amigos, otras de personas que ya no vivían en el pueblo. Todas sonaban vacías, imitadas. Iván tropezó y cayó. Cuando levantó la mirada, vio algo peor que cualquier monstruo. El campo entero parecía mirarlo. Las cercas se movían. Los espantapájaros giraban lentamente la cabeza. Las sombras no coincidían con las cosas que las proyectaban. Este lugar no estaba abandonado. Estaba habitado. Iván llegó al centro exacto del campo, donde la hierba formaba un círculo perfecto de tierra negra. Allí, el aire era silencioso, demasiado. Los monstruos se detuvieron alrededor, manteniendo distancia. El chupacabras apareció de nuevo, seguido por las figuras cambiantes. No atacaban, esperaban. Iván entendió entonces. El campo no cazaba cuerpos, cazaba presencias. Desde hacía décadas, cualquiera que entraba solo dejaba algo atrás. Recuerdos, voces, formas. Por eso los skinwalkers podían imitar. Por eso el lugar nunca se sentía vacío. El círculo comenzó a hundirse lentamente, como si la tierra respirara. Iván gritó, intentó salir, pero sus pies no respondían. Las voces se mezclaron con la suya. La última imagen que su cámara captó fue su propio rostro.
observándolo desde la oscuridad, con una sonrisa que no era suya. A la mañana siguiente, unos campesinos encontraron su teléfono tirado en el camino. La grabación terminaba con un sonido extraño, parecido a una risa lejana. Desde entonces, si pasas cerca del campo de San Isidro al anochecer, puedes escuchar a un muchacho llamando por ayuda. Y si respondes, el campo te escucha también. Historia número 3. El doctor Esteban Rojas llevaba años buscando aquella cueva. No aparecía en registros oficiales, pero los habitantes del pueblo la llamaban la Boca Vieja. Decían que los animales desaparecían cerca del cerro, que el eco devolvía voces que nadie había pronunciado y que por las noches el suelo parecía latir bajo los pies. Esteban no creía en supersticiones. Creía en fósiles, en biología, en explicaciones racionales. Y por eso, una mañana gris, descendió solo hacia la abertura oscura que se abría en la roca como una herida mal cerrada. La cueva exhalaba aire caliente. No era normal. El viento salía desde adentro, lento y húmedo, como una respiración profunda. Esteban encendió su linterna y dio el primer paso. El sonido de la luz chocando contra las paredes produjo ecos extraños, deformados, como si el espacio fuera más grande por dentro de lo que debía ser. Avanzó. Las paredes estaban cubiertas de marcas irregulares. No parecían naturales. Eran surcos largos, paralelos, repetidos una y otra vez, como si algo hubiera arrastrado sus extremidades contra la piedra durante años. Más adentro, el suelo cambió. Había huesos. No un montón evidente, sino fragmentos incrustados en el polvo, blanqueados por el tiempo. Algunos eran de animales. Otros, Esteban prefirió no clasificarlos todavía. Entonces escuchó un sonido. Un chasquido húmedo, seguido de un roce suave, como uñas tocando piedra. Apagó la linterna por reflejo. El silencio que siguió fue peor. No era ausencia de ruido, era expectativa. Cuando volvió a encender la luz, algo se movió al fondo del túnel. Era una figura encorvada, delgada, con extremidades demasiado largas. Su piel parecía estirada, pálida, como si nunca hubiera conocido la luz. Sus ojos reflejaron la linterna con un brillo hambriento. No estaba sola. De las grietas comenzaron a salir más formas. Algunas caminaban, otras se arrastraban. Todas compartían el mismo movimiento nervioso, el mismo sonido bajo que emitían al respirar. No hablaban, pero se comunicaban entre ellas con chasquidos rápidos. Esteban retrocedió lentamente. Tropezó. El ruido bastó. Las criaturas reaccionaron al instante. No corrieron, avanzaron con calma, como depredadores seguros de su presa. Esteban comprendió entonces que no estaban sorprendidas por su presencia. La estaban esperando. Huyó por un pasaje lateral, adentrándose más en la cueva, perdiendo cualquier sentido de dirección. El aire se volvió más espeso. Las paredes parecían estrecharse. La linterna parpadeó, y en su luz moribunda vio algo que lo paralizó. Cuerpos. No intactos, no recientes, pero tampoco antiguos. Estaban adheridos a las paredes, como si la roca los hubiera absorbido. Rostros congelados en expresiones de terror silencioso. Ojos abiertos. Bocas entreabiertas. No eran decoraciones, eran reservas. El suelo vibró suavemente. Esteban cayó de rodillas mientras las criaturas emergían de la oscuridad, rodeándolo. Algunas se acercaron demasiado. Podía sentir su respiración, su ansiedad contenida. Comprendió la verdad. La cueva no era su hogar, era su estómago. El último registro de la grabadora de Esteban captó su respiración acelerada y un susurro quebrado. No entré a una cueva, entré a algo vivo. Después, solo se escucharon sonidos incomprensibles, y finalmente,
Silencio. Semanas más tarde, un equipo de rescate encontró la entrada parcialmente colapsada. Dentro no hallaron restos humanos, solo nuevas marcas en las paredes, recientes, profundas, como si algo hubiera celebrado. Y en las noches tranquilas, cuando el cerro parece dormir, los pobladores aseguran escuchar la cueva respirar más fuerte, como si estuviera satisfecha.